Un otro aspecto que no tuvo en cuenta el gobierno Uribe es desarrollar y fomentar el proceso industrial. Colombia tiene una industria atrasada, tiene una industria que se quedó en los máximos avances de los años 70, es decir, de hace 40 años. Nunca se consolidó completamente el edificio industrial y por esa razón nosotros somos importadores de automóviles, importadores de electrodomésticos, importadores de todos los equipos electrónicos, incluidas estas maquinitas, mientras que países como China, Tailandia, Filipinas, Malasia, Indonesia, producen masivamente ese tipo de cosas, y países muy cercanos como Costa Rica están en proceso de hacerlo en la industria informática, de construir software, de construir hardware, etc. Aquí no hubo ninguna política oficial. El Ministerio de Desarrollo y Comercio Exterior nunca se concentró en ese tipo de actividades. Y hay dos industrias básicas en el mundo que son trabajo intensivas: las industrias de confecciones y las industrias de electrónica de gran público. Si uno observa cuál es el proceso de los países del Asia, en donde han logrado vincular cantidad importante de personas a la actividad productiva y tienen bajas tasas de desempleo, casos de China, la India y de otros países del sudeste asiático, se concentraron en los sectores de confección y los sectores de electrónica de gran público. China es hoy el gran exportador de confecciones desde hace 15 años y nadie en este momento le puede decir que le quita la delantera ni que está cerca de ello. Colombia es un país que siempre tuvo una industria de confección, pero nunca logró generar una sinergia importante que la desarrollara como tal y nos convirtiera en un competidor importante de China. No para acabar con el mercado chino, ¿no? Un competidor, al fin y al cabo, China no es el único en el mundo. China tiene más del 40% del mercado, pero queda el otro 60%. Y entre ese otro 60 puede estar perfectamente Colombia, porque tiene una mano de obra relativamente calificada que lo puede hacer, pero no se desarrolló esa industria de trabajo intensivo. Y cuando se desarrolló y logramos un mercado representativo, lo ganamos en Venezuela, y por todas las peleas regionales lo perdimos. Queda claro que hay una ineficiencia en ese sector, que es pues el de empleo, pero siempre se destacó en esos llamados consejos comunales en contarle a la gente o decirle cuáles eran esas problemáticas que ellos tenían para solucionarlas. Entonces, si había una reelección y ahora queda claro que los colombianos seguramente estaban contentos con este mandato, reeligen a uno, podría decirse, de sus pupilos porque era ministro pues de defensa y uno de los que seguramente él tenía pues mayor aprecio. Entonces, de pronto los colombianos, ¿qué es lo que están creyendo en ese factor? Que el empleo, ¿quién lo generó? ¿El Estado como tal? ¿O como tú dices, es algo más de pronto generado de manera independiente que no se supo desarrollar? Lo poco que se generó de empleo tiene dos características, o tres características. Primero, en Colombia se generó un gran nivel de aceptación sobre el presidente Uribe sobre las bases de la política de seguridad democrática. Y la política de seguridad democrática era decirle a la gente que iba a tener más soldados y más policías cerca. Y que en el campo iba a tener unos guardabosques y que se iba a dar plata a los informantes. Entonces, desde ese punto de vista, lo que creamos fue una especie de política de empleo de chivatos o de sapos. Construimos el cartel de los sapos, efectivamente. Y ahí hubo mucha gente contenta, porque efectivamente duplicamos la fuerza pública, solamente en términos de soldados, policías, sin contar informantes y sin contar otro tipo de actividades que normalmente no entran dentro de la fuerza pública, pero son pagadas con el presupuesto nacional. Entonces, sobre eso quedó mucha gente muy contenta y por supuesto que eso se vuelve voz populi, entonces dice, este es el que nos va a contratar. Esa es la primera característica de ese tipo de empleo que se generó en la época. La segunda característica es de que el gobierno Uribe generó una política antiempleo en el sector privado. Pero una política antiempleo en el sector privado porque el gobierno se concentró en decirle a los empresarios
que iban a tener unas exenciones tributarias si modernizaban su aparato productivo y generaban una cosa que el gobierno llamó confianza inversionista, que era decirles que los impuestos que pagan hoy son los que van a seguir pagando hacia adelante durante muchos años y que tengan confianza de que nadie se les va a cambiar las reglas de juego. Pero los beneficiarios de esa política son los grandes empresarios, no son los pequeños empresarios. Son los grandes empresarios que recibieron zonas francas, que recibieron un tipo de alicientes, y que cuando uno va a preguntar qué hicieron en términos de empleo, resulta que ellos construyeron nuevas empresas, construyeron nuevas instalaciones, generaron un empleo temporal de construcción, pero cuando van a mirar qué empleo se generó de verdad, no generaron. Desde ese punto de vista, en Colombia se produjo un proceso que se llama técnicamente sustituir hombres por máquinas. Entonces, las máquinas fueron las que compraron los empresarios y reemplazaron hombres. Por esa razón, todos los indicadores económicos revelan que en la mediana y gran industria hay menos empleo que el que había al comenzar el periodo Uribe en el año 2002. En la mediana y gran industria, en la mediana y gran actividad comercial, en la mediana y gran actividad del sector financiero y de otras actividades hay menos personas que las que había antes. Dejaron de contratar.